Buenos días. Hoy martes 21 de abril del 2020 vamos a ver en la materia de español el tema de lo que son los elementos gráficos. En particular vamos a hablar acerca de lo que son los mapas, cuántas clases de mapas hay y los elementos que componen un mapa. Para empezar vamos a recordar lo que son los elementos gráficos. Estos ya los hemos trabajado y tenemos una noción de lo que son. Ahorita nada más vamos a hacer un breve recordatorio. Por ejemplo, en este libro podemos observar aquí algunos dibujos que acompañan lo que es este texto. Los elementos gráficos, como en este caso estas imágenes, nos ayudan a que nosotros podamos entender mejor lo que nos están explicando en este texto, aparte de que son una manera de llamar nuestra atención para que nosotros nos interesemos más en el tema que se está tratando. También como elementos gráficos, recuerden que podemos manejar tablas, cuadros o incluso gráficas donde nos estén explicando esta información. Por ejemplo, cuando nos están hablando acerca del índice de población que come demasiada comida chatarra o que come demasiada verdura, demasiada fruta, en ocasiones nos manejan gráficas para que nosotros podamos comprender de la cantidad de personas que nos están hablando. O otro ejemplo muy claro, cuando en un noticiero nos hablan acerca de cómo va a estar el clima en nuestra ciudad o en otro país, ustedes han notado que la persona que está dando el clima maneja un dibujo o una imagen, ¿verdad? Una imagen digital, por ejemplo, de la República Mexicana, y vienen ahí las nubes o vienen los chubascos que va a haber para que nosotros podamos comprender mejor lo que nos está explicando. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Si yo les mostrara a ustedes esta información acerca del cerebro y les hablara acerca de sus partes sin manejar ningún esquema, para ustedes sería más complicado entender de qué les estoy hablando. Sin embargo, si yo les manejo a ustedes un dibujo o un esquema con las partes de lo que es el cerebro, ustedes van a poder entender mejor y comprender mejor de lo que les estoy hablando. Y más aún, si ustedes no tienen una noción de lo que es el cerebro o si nunca lo han visto y yo les empiezo a hablar, no, pues miren, las partes del cerebro es el tálamo, el hipotálamo, y no les digo nada, no les muestro ningún esquema, ninguna información, entonces va a ser más difícil que ustedes puedan comprender acerca de lo que yo les estoy hablando. Igual cuando nos hablan acerca del aparato respiratorio, del aparato digestivo, si yo no manejo un dibujo, un esquema, no van a comprender ustedes esta información que estoy manejando. Ahora, ponemos otro ejemplo. Cuando ustedes leen un libro, para ustedes es más interesante si ustedes ven imágenes, si ven dibujos. Pero si ustedes se encuentran con un libro donde se manejan puras letras, para ustedes es más difícil, hasta es más monótono que ustedes puedan comprender lo que se está hablando en ese libro. Incluso cuando desde en el momento en que ustedes van a comprar ese libro, si la imagen que tiene el libro les llama la atención, ustedes lo compran. Pero si esa imagen no les llama la atención o les es aburrida, pues ni siquiera se acercan a tocar el libro, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar con nuestro tema entonces, que yo les decía que es los elementos gráficos y en particular los mapas. Bueno, vamos a leer primero aquí lo que es la definición de un mapa, que ya nosotros la hemos visto también en otras materias como son geografía, ¿verdad? Como son ciencias naturales, también hemos manejado algunos mapas cuando vemos los climas, cuando vemos los diferentes ecosistemas que hay en la República Mexicana. Bueno, recordemos que un mapa son representaciones gráficas de la Tierra o de una parte de la Tierra, ¿verdad? Nosotros cuando vemos un mapa, cuando observamos un mapa, nosotros sabemos que estos mapas se manejan a una escala más pequeña de lo que es el tamaño real, ¿verdad? No podemos ver un mapa con el tamaño real de lo que es el mundo o de lo que es la República Mexicana. ¿Por qué? Porque estos tamaños serían inmensos. Entonces, todos sabemos que un mapa se maneja a diferentes escalas, ¿de acuerdo? Bueno, después de haber visto lo que es la definición de un mapa, vamos a encontrarnos aquí con que hay tres tipos de mapas, lo que es el mapa físico, lo que es el mapa político y lo que es el mapa temático. ¿A qué se refieren los mapas físicos? Bueno, en los mapas físicos vamos a encontrar lo que son los ríos, las montañas, los volcanes de un país.
En este caso, por ejemplo, si ustedes buscan en internet o si van a la papelería y piden en específico un mapa de la República con sus ríos más importantes, ustedes van a poder encontrar esos mapas con estas características. Igual si pedimos o si buscamos un mapa con las diferentes montañas de la República Mexicana, también lo vamos a encontrar en específico donde nada más nos manejen las montañas o donde nada más nos manejen los ríos, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Ahora, cuando hablamos de mapas políticos, se refiere a la división territorial. Por decir, la República Mexicana, nosotros sabemos que está dividida en diferentes estados, ¿verdad? Bueno, esa división que tiene la República Mexicana es la división territorial de la que estamos hablando, y eso lo podemos ver en los mapas políticos. Los mapas temáticos se van a referir, como su nombre lo dice, a un tema en específico, ya sea a la localización de climas, a las lenguas, etcétera. Por ejemplo, antes de salir de vacaciones, yo les dejé, cuando estábamos viendo el tema de las lenguas indígenas, les dejé que investigaran qué lenguas indígenas se hablan en la República Mexicana, en los diferentes estados. Entonces ustedes se dieron a la tarea de buscar qué lenguas indígenas hablaban en todos los estados de la República Mexicana. Y esto también se puede encontrar en mapas temáticos, ¿verdad? O en mapas que nos hablen en específico de esto, de las lenguas indígenas. O en ciencias naturales hemos visto o nos hemos encontrado con mapas donde se localiza en específico los climas, por ejemplo el clima desértico, el clima tropical, el clima frío. Todo esto lo podemos encontrar, incluso nos los ponen en distintos colores, ¿verdad? Cuando nos hablan de un clima tropical o de un clima agradable, nos ponen colores verdes, nos ponen colores así amarillitos, colores anaranjados, donde nos están dando a entender que esos climas son agradables. Cuando nos hablan de climas fríos, nos manejan muchas veces los colores azules, los colores opacos. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que ahí, en esa zona en específico, hay climas muy fríos. O los climas secos o desérticos también manejan colores como el marrón, como el café, para darnos a entender esta información y que sea más comprensible para nosotros. Ahora, después de ver los diferentes tipos de mapas que encontramos, también un mapa tiene diferentes elementos que lo componen. Por ejemplo, el título, la leyenda y la fuente. En este caso, aquí podemos ver en este mapa que nuestro título es la República Mexicana. Es el título del mapa. La leyenda va a ser lo que describe el significado de los dibujos, colores, líneas o figuras, ¿verdad? Aquí podemos ver que cada color nos está hablando de un estado diferente de la República Mexicana. Cada color representa a un estado, a esto se refieren las leyendas. Y muchas veces en los mapas que ustedes manejan o que llegan a trabajar, viene un cuadrito en la parte de aquí abajo y la leyenda nos va diciendo a qué se refiere cada color o a qué se refiere a veces cada número. A veces lo manejan con numeritos los diferentes estados y estos numeritos nos indican la localización de cada uno. Ahora, la fuente indica la fecha y el origen de los datos. Los datos que se obtuvieron de este mapa vienen especificados en la parte inferior regularmente. Viene la fecha en la que se recabaron estos datos. Por ejemplo, si es un mapa del índice de población, de cómo ha crecido la población en los últimos 10 años, nos ponen abajito en los mapas o en la parte inferior, a veces INEGI, no sé, 1992 o INEGI 2020, que es ustedes saben que el INEGI es un censo de población, no es una encuesta que se hace para saber qué población hay en nuestro país. Entonces, esa información se puede plasmar en un mapa de la República Mexicana, donde en la parte inferior nos van a decir en qué fecha se recabaron esos datos que estamos viendo. Entonces, con todo esto podemos ver nosotros que es muy importante manejar elementos gráficos. Si yo les hablara de los estados de la República o si nosotros aprendiéramos los estados de la República sin ningún dibujo, sería muy difícil que nosotros comprendiéramos dónde se encuentra Veracruz, dónde se encuentra Yucatán, o cuando ustedes simplemente salen de vacaciones o sus papás salen a distintos lugares a trabajar.
Si nosotros no tenemos una noción simplemente de lo que es nuestro mapa de la República Mexicana, que es donde nosotros vivimos, no vamos a saber cómo ubicarnos, no vamos a saber dónde dirigirnos. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento acerca de lo que es nuestra República Mexicana. Igual cuando vemos un noticiero, por ejemplo, con todo lo que ahorita está pasando, si nos dicen, en el país de lo que es Japón, ha habido ya muchos contagiados, hay mucha gente que está enferma. Si nosotros no tenemos una noción de dónde está Japón o de dónde está, por ejemplo, Canadá, nosotros no podemos ubicar, no nos podemos dar una idea cuál es ese país o cuál es la dimensión de ese país o cuál es el clima de ese país. Gracias a que nosotros estudiamos los mapas, y eso más en específico en la materia de geografía, nosotros podemos comprender muchas cosas. Recordarán ustedes que, por ejemplo, hemos hablado también de que los países que se encuentran más al norte son los países que tienen un clima más, por ejemplo, en el caso de Canadá, de Estados Unidos, ellos tienen un clima muy frío, ¿verdad? Porque se encuentran en la parte norte. Y los países del continente americano que se encuentran más en lo que es en el centro, ¿verdad? Como es nuestra República Mexicana, que tiene una localización en medio. Nuestro país es un país con un clima variado, con un clima agradable. Muchas veces hemos platicado que somos afortunados porque tenemos un clima agradable, ¿verdad? No tenemos ni mucho frío ni hace mucho calor aquí. Nuestro clima es variado. Pero, por ejemplo, hay estados como aquí, los estados que se encuentran al norte de la República, que sí ya se maneja un poquito más de calor, ¿verdad? Y nosotros que estamos aquí en la parte del medio, nuestro clima es templado. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a leer un mapa y a conocer un mapa y todo lo que integra este mapa, para que nosotros nos podamos ubicar y tengamos un conocimiento más amplio acerca de lo que nos están hablando. Y en general, como lo hemos estado ahorita platicando, como los ejemplos que les mostré, los elementos gráficos son de vital importancia para que nosotros podamos comprender la información que nos están dando. Si nada más vemos nosotros, como decíamos, en un texto puras letras y letras y letras acerca de lo que del tema que nos están explicando, no vamos a poder comprender. Si en historia, por decir, nada más leyéramos los libros de historia fueran puras letras y letras, si de por sí a veces se les hace monótono, imagínense si fueran puras letras, puro texto, texto y texto, y no manejaran ningún dibujo o ninguna fotografía del personaje histórico importante, ustedes no podrían comprender. Por ejemplo, si les diera yo la biografía de Benito Juárez sin ninguna imagen, que nada más viéramos puro texto, pues sería más difícil para ustedes comprender y que le encontraran el lado agradable. Y así como en historia necesitamos elementos gráficos para poder entender la información de los textos, también en geografía, y mucho más, por ejemplo, cuando estamos hablando de la localización de algún país, de la localización de algún clima, de la fauna, de la flora, nosotros necesitamos elementos gráficos o dibujos para poder entender de lo que nos están hablando. Por ejemplo, cuando nos dicen la flora en la selva es muy rica y es muy variada, hay mucha variedad de flores, hay variedad de animales. Si nosotros lo vemos esto plasmado en una imagen o en un video, es más fácil que comprendamos esta información. O si en geografía nos están hablando de los puntos cardinales, si yo no lo veo en físico, si no veo cuáles son estos puntos cardinales por medio de un dibujo, va a ser más difícil que yo me pueda ubicar. O si me están hablando de lo que es el Ecuador, de lo que son los polos, ¿verdad? Si yo no lo veo en un mapa, si no me lo explica el maestro o la maestra en un mapa, va a ser más difícil que yo lo pueda comprender. Entonces es muy importante que para trabajar nuestras distintas materias y para que las podamos comprender, manejemos estos elementos gráficos. En matemáticas también los manejamos. Cuando estamos viendo la gráfica de pastel o los elementos que componen a una recta numérica, a los números positivos, a los números negativos, si yo lo veo en el pizarrón, es más fácil que yo pueda entender hacia qué lado. Si yo les digo, los números positivos se ubican del lado derecho
y los números naturales negativos se ubican del lado izquierdo. Si yo se los digo así nada más de manera oral, es más difícil que ustedes lo puedan comprender, y mucho más si tenemos problemas para ubicar cuál es mi derecha, cuál es mi izquierda, que a veces suele pasar que se confunden. Pero si yo lo pongo en el pizarrón, si yo les plasmo esta información y les digo, chicos, en esta recta podemos ver del lado derecho los números naturales y del lado izquierdo vamos a ver los números naturales negativos. Es más fácil que ustedes ya lo puedan interpretar, ¿verdad? A que si yo nada más se los digo así de una manera oral. O cuando yo les digo, hay diferentes tipos de gráficas, las gráficas de barras y las gráficas de pastel. Si yo nada más se los explico así, ¿verdad? No lo van a entender, pero si yo les hago un dibujo de lo que son las gráficas de pastel, que son las redonditas, que por eso se les llama así, si yo les digo que las gráficas de barras tienen esta forma y las dibujo, e incluso les pongo un ejemplo, ¿verdad? O hacemos un ejemplo en el salón, con una encuesta de por decir, a ver, a quién le gustan los perros, a quién le gustan los gatos, a quién les gustan los hámster, quién tiene preferencia por los canarios, y hacemos una gráfica con todo esto. Ustedes lo van a comprender mejor que si yo nada más se los digo así de manera oral. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a manejar estos elementos. O ustedes lo pueden ver también en las historietas, ¿verdad? Cuando vemos una historieta que tiene los globitos con los diálogos y tiene los dibujos, a ustedes les llama más la atención este tipo de lecturas que si yo les doy un libro con puro texto y no les manejo ningún dibujo. Entonces es muy importante también para atraer la atención de un grupo de lectores, o para que la gente tenga más interés en leer, y en especial los niños. Ustedes se ven muy familiarizados y les llama mucho la atención cuando se manejan dibujos, cuando se manejan este tipo de diálogos con globitos que le llamamos, para que ustedes puedan entender más la información. Y esto también depende, como decíamos, de la edad, ¿verdad? Entre más pequeñitos sean ustedes, por ejemplo, un niño de kinder, de preescolar, necesita de más elementos gráficos, de más dibujos para que pueda aprender. Un niño de primaria, ya de segundo, tercero, van disminuyendo estos elementos gráficos, ya no son tantos como en preescolar, pero aún así necesitan de dibujos para poder comprender la información. Ya cuando ustedes avanzan a cuarto, a quinto y a sexto, pues estos dibujos van disminuyendo, estos elementos gráficos, pero aún así necesitamos de ellos para poder entender la información. Incluso un adulto, si un adulto está leyendo un periódico, ustedes han visto que en los periódicos se manejan fotografías, se manejan caricaturas que les llaman de esas de chistes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente que está leyendo el periódico pueda tener un conocimiento más amplio de lo que se está hablando. Por decir, si nos manejan una noticia, ¿verdad? Que nos digan, el día de ayer hubo demasiada gente admirando un espectáculo en el centro histórico. Bueno, nosotros sí nos podemos imaginar, ¿verdad? Porque hemos ido alguna vez al centro histórico y conocemos cómo es la clase de espectáculos que se dan ahí. Pero si, por ejemplo, está leyendo el periódico otra persona que no conoce el centro histórico, ¿verdad? No va a saber de qué nos están hablando. Entonces, ponen esas fotografías para que nosotros, aparte de imaginarnos, tengamos una noción más amplia de cómo fue ese espectáculo, de qué fue lo que se transmitió ahí, qué fue lo que se representó. Igual cuando nos hablan acerca de un accidente, ¿verdad? Pues esas son fotografías no muy agradables, pero que incluso en algunos periódicos las manejan ese tipo de fotografías grotescas, pues muy agresivas, que nos impactan, para que la gente pueda conocer más qué fue lo que pasó. Entonces, para que podamos ver cómo incluso los adultos requieren de estos elementos gráficos, no nada más los niños, aunque sí en los niños es más importante manejarlos para que conozcan ellos y comprendan más, pero también los adultos aún así nos dejamos llevar todavía mucho por los dibujitos, por las fotografías, ¿verdad? Simplemente también lo vemos en el Face, que es impresionante ahí cómo se manejan imágenes, fotos, y la gente se ve atraída por esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún así estamos atraídos por estos elementos gráficos. Entonces, en todo momento es importante manejarlos y conocerlos. En plataforma
vamos a manejar algunas actividades que están relacionadas con este tema de lo que son los mapas. Ahí en plataforma, una de las actividades que yo les pedí es que ustedes me hagan un dibujo de la República Mexicana. No me van a hacer así en específico cada uno de los países o cómo está dividido nuestra República Mexicana, no tan detallado, pero sí con la noción que ustedes ya tienen, con lo que han aprendido a lo largo de la primaria, cómo está compuesta nuestra República Mexicana o qué forma tiene, así ustedes me van a hacer un dibujo, para que ustedes vean lo importante que es manejar estos elementos gráficos. ¿De acuerdo? También una de las actividades que yo les propuse ahí o que vamos a realizar es que ustedes me elaboren un cuento y bueno, hagan un dibujo con esa información del cuento. ¿Para qué? Para que se pueda interpretar de una manera más clara. Entonces estas son algunas de las actividades que ustedes van a poder trabajar. Espero que les sea agradable, que ustedes hayan comprendido este tema que es muy importante, que como ya decíamos, si no conocemos lo que es un mapa, si no conocemos los elementos que tiene un mapa, no vamos a poderlo interpretar. Ya actualmente no se utiliza la guía Roji, que ya habíamos hablado en algún momento, que era un libro muy grueso, en donde la gente lo compraba, lo vendían en diferentes camellones de nuestra ciudad. ¿Para qué? Para que la gente cuando no ubicaba algún lugar compraba este libro llamado Guía Roji y podía ubicarse por medio de mapas en donde estaba, ¿verdad? A dónde tenía que dirigirse. Pero ya actualmente con toda la tecnología que hay, pues ya el Guía Roji desapareció y ya nos ubicamos de otra manera, ¿verdad? Usando el celular, con más tecnología, incluso ya el celular nos va guiando hacia dónde tenemos que ir. Dirígete hacia el norte, dirígete hacia el oeste, hacia el sur, y ya pues fue desapareciendo este elemento o este libro que era el Guía Roji. Pero bueno, con esto se los menciono para que vean la importancia que tiene el que nosotros nos sepamos ubicar y el que sepamos interpretar los mapas y los elementos que lo componen, ¿verdad? Desde el título hasta la leyenda que manejan los mapas. Por ejemplo, aquí en este mapa de la República Mexicana podemos ver este elemento gráfico que nos ayuda a ubicar en qué parte se encuentra cada uno de los estados. Vemos la rosa de los 4 vientos que nos maneja norte, sur, este y oeste. Gracias a esto nosotros podemos ubicar, por ejemplo, que el estado de Chihuahua se encuentra hacia el norte, que el estado de Coahuila también, y que por ejemplo lo que es el estado de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas se encuentran hacia el sur, y lo que es Veracruz, Tamaulipas se encuentran del lado este, y por ejemplo lo que es Sinaloa y lo que es Baja California se encuentran del lado oeste. Pero esto es gracias a la información que nosotros ya conocemos de los mapas. Si no, no pudiéramos hacer esta interpretación. Entonces es muy importante que nosotros lo conozcamos. Y bueno, chicos, con esto vamos a dar por concluido este tema. Espero que no haya ningún problema y repito, si hay alguna duda, si hay alguna aclaración, pues estoy aquí a sus órdenes. Bye.